Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal de ajedrez. Y el día de hoy vamos a ver una línea muy interesante que es después de D4, D5, C4, E6, caballo F3, caballo F6, G3, D por C4, que sería la parte 2 de esta secuencia de capítulos, alfil G2 y aquí vamos a ver C6. C6 es bastante truculenta. Inclusive antes de C6 se puede intercalar con alfil B4, pero eso lo vamos a ver en otra entrega que comparte ciertas ideas. Si C6, por ejemplo, aquí típicamente se juega caballo de 5 con la idea de recuperar en C4 y ahora aquí alfil B4. ¿Cuál es la idea de esta secuencia? Que pues bueno, a cualquier, por ejemplo, jugar caballo de 2 simplemente se captura en D4 por parte de las piezas negras con la dama. Por lo tanto, sí se puede jugar alfil de 2, pero es una línea muy en concreto. Por lo tanto, yo no lo recomiendo. Si son malos en memoria y si no tienen suficiente tiempo para estudiar bien estas líneas, yo les recomiendo la sencilla caballo C3. Sencilla y sensata, ya que después de caballo C3, las negras tienen dos opciones. O juegan caballo D5, que es la línea principal, o simplemente se captura en C3. Y sencillamente ceder después de esta captura. Sencillamente ve por C3, dama 5. No, aquí no hay nada después de dama C2 por ejemplo, caballo de 5 caballo por C4, dama por C3, dama por C3, caballo por C3. Esto es un sentido. Tenemos pareja de alfiles, la posición se va a abrir. Vamos a tener un enroque corto, torre D1, D5, E4, D5. Vamos a abrir la posición con una gran ventaja para las piezas blancas. Por lo tanto, capturar en A por C3 jamás va a reportar nada bueno. Esta secuencia es muy forzada. Caballo de B a D7 es casi la misma historia. De hecho, caballo de B a D7 podría ser simplemente se captura el C4, caballo B6, caballo de 5 otra vez, caballo de B a D7, por ejemplo, H5. Aquí la posición es claramente ventajosa para las piezas blancas. Van a tener un fácil juego en roque corto, una 4, inclusive un alfil A3 en esa gran diagonal. Vamos a tener un juego muy tranquilo. Por lo tanto, capturar en C3 no es tan buena idea. Pero ¿qué pasaría si caballo de 5? Aquí es muy diferente, ya que bueno, existe, aquí se tenía que jugar alfil de 2. E4 sería un error, ¿no? Sencillamente, inclusive en roque corto, ya que bueno, se puede capturar y se gana un peón. Por lo tanto, alfil de 2. Y aquí sí, B5, que es la jugada más tenaz, también existe caballo B6. Caballo B6 con la idea de mantener el peón en C4, el peón que hemos ganado en C4. Aquí se juega caballo 4. ¿Por qué caballo 4? Parece bastante dudoso después de dama por D4, pero simplemente se captura y vamos a tener muchísima ventaja después de, por ejemplo, esta secuencia de jugadas. Caballo de 6, dama de 6 o inclusive caballo de 6. Vamos a quitar el enroque de las piezas negras. Vamos a tener clara ventaja en esta posición. Por lo tanto, no se puede jugar de esta manera, ¿no? Alfil de 2 y aquí caballo B6, caballo 4, la jugada sorprendente. Y aquí existen otras continuaciones, por ejemplo A5. A5 lo que intenta es mantener este alfil en B4 a toda costa, ¿no? Sí, y a la siguiente tocar en punto D4. Por lo tanto, E3, enroque, dama C2, caballo, caballo de 8 a D7. Y ahora sí vamos a jugar alfil por B4, alfil por B4, caballo por C4. Y vamos, después de capturar en C4, vamos a tener una posición bastante tranquila, con una clara ventaja de las piezas blancas, ¿no? Por su poderoso alfil y por la estructura de peones estropeada de las piezas negras. Por lo tanto, esto no es un buen negocio para las piezas negras en cualquier contexto jugar caballo B6. Otra cosa es B5, que es la jugada más tenaz. Si B5, enroque corto, alfil E7, o también se puede jugar, por ejemplo, alfil por C3, B por C3, alfil B7, ahora sí E4. Caballo F6, la única opción aceptable para el caballo, única casilla aceptable para el caballo. Torre B1 con idea de A5 y molestar el alfil de B8 que estaba ahí mal colocado.
dama C8, por ejemplo, protegiendo de alguna cierta manera ese alfil. Alfil, por ejemplo, alfil G5, caballo B7, caballo por D7, caballo por D7 y dama G4 con idea de si enroque corto tenemos la brutal dama alfil H6, por lo tanto no se puede enrocar en esta posición. Si H5 con idea de ya después enrocarnos, dama E2, pero ya hemos provocado una debilidad en el enroque enemigo. Por lo tanto, esta posición es bastante cómoda para las piezas blancas, con mucho juego, mucho futuro. Entonces, alfil por C3 tampoco es una buena opción. ¿Qué pasaría si alfil E7? Alfil E7, simplemente regresamos nuestras piezas. Tenemos E4, caballo por C3, B por C3, enroque, A4. Es natural jugar el A4 para cuando tenemos esta estructura para minar esta estructura y debilitar más el enroque, el flanco del flanco de dama de las piezas negras. Después de F6, por ejemplo, caballo G4, si E5, D por E5, F por E5, caballo por E5, alfil C5, alfil E3, y esta posición es de clara ventaja para las piezas negras, ¿no? Aquí podríamos pensar que no es tan forzado jugar, por ejemplo, E5, ¿no? Pero pues, ¿qué más puedes recomendar? Por ejemplo, alfil B7, dama E2, sí es más, es una posición más tranquila para las piezas negras, pero después de 5, dama C8, por ejemplo. Aquí, ¿qué le puede recomendar a las piezas negras? ¿No? Esa debilidad en el S.6 es muy débil, el enroque no está de todo seguro, tenemos nuestras piezas en buenas casillas, la estructura de las piezas negras es muy triste, por lo tanto esta posición es de mucha ventaja para las piezas blancas, ¿no? Eso sí, la hay que saber jugar estas posiciones. Parece un poco de miedo, ¿no? Es que te jueguen, por ejemplo, aquí un dama 5, ¿no? Dama 5 podría parecer buena, pero pues caballo por C4, dama 6, por ejemplo, no conduce a gran cosa después de dama B3. Las cosas se simplifican y vamos a tener clara ventaja en esta posición. Por lo tanto, no hay que temer, hay que conocer bien estas posiciones, y no hay que tener miedo a que pues bueno te capturen ese 3, ¿no? Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.